Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Gusto de poder estar con ustedes hoy, fecha de grabación de este programa, martes 11 de marzo del año 2025. El programa del día de hoy, si se lo pierden, después no digan que no les advertimos. Y esa es la única manera en que puedo comenzar este programa, porque lo que les traigo a continuación es oro puro. Es oro puro porque pocos se han dedicado a revelar este tipo de temas, como lo hemos hecho aquí en el canal, ¿no? Entender las cosas en su real dimensión, en su profundidad y contar con la información que nos va a permitir hacer la diferencia en el análisis y también en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, todo el mundo hoy día tiene redes sociales, todo el mundo hoy día ve televisión, aunque tengan televisión por cable o vean cierto Netflix, lo que sea, pero la gente está conectada a las pantallas, ¿no? Y una vez que tú sepas esta información, cualquier operación psicológica, porque vamos a hablar de eso hoy día, de las PSYOPs, nos vamos a sumergir en este apasionante tema, un tema importantísimo. Vamos a aprender a detectar una operación psicológica dentro de las narrativas que nos están vendiendo muchas veces los medios de comunicación o los políticos, etc. Por eso esta información es absolutamente vital y es vital que compartas este programa. Y además que lo hagas llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque todo lo que sale aquí está basado en documentos, aquí no hay especulación. Vamos a hablar de la propaganda, cómo se hacen estas operaciones psicológicas, qué es lo que son. Vamos a hablar de la disonancia cognitiva que puede generar esto, de la manipulación, de los cambios de comportamiento, el rol de los medios de comunicación. Vamos a destacar y afirmar el pensamiento crítico, la conciencia y la identidad también, que son fundamentales. Como yo les dije en un programa hace mucho tiempo atrás, ser auténtico, ¿no? Tratar de buscar la autenticidad dentro de uno mismo es el arma más poderosa contra este tipo de operaciones. Así que una vez que comprendas y puedas entender esta información, va a ser mucho más fácil para ti filtrar noticias, ver quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo, y vas a poder ver cómo toda operación psicológica se vuelve obvia. Y hoy día vamos a revelar todas estas tácticas de manipulación que son absolutamente inherentes a estas operaciones psicológicas o PSYOPs. Y además vamos a ver cómo todas estas estrategias pueden utilizarse, para crear consentimiento a través de la propaganda. Y lo más importante, el objetivo de una operación psicológica es el cambio del comportamiento. Todo esto y mucho más después de un pequeño corte comercial. Ya volvemos. Quédate con nosotros. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Agradecer a todas las personas que nos apoyan. Ellos son el bastión que ha permitido que todo este trabajo siga haciéndose prácticamente de milagro, porque esa es la realidad de lo que estamos pasando durante mucho tiempo, y quiero agradecerle y hacer un reconocimiento. Los llevo en mi corazón a todos los que apoyan este trabajo, que lo apoyan económicamente, porque es la única manera que podemos seguir. Y también especialmente a todos aquellos que este grupo de personas que tenemos acá que se dedican a compartir los videos.
y hacen que esta información llegue a más personas y hacen que todo este trabajo y este sacrificio valga la pena en tiempos tan difíciles, donde a veces hay que poner el corazón sobre la mesa para poder hacer otro programa y continuar. Una vez que sepas esto, la información que te voy a compartir hoy día, como te dije, toda operación psicológica se va a volver obvia. Vamos a revelar estas tácticas de manipulación que son parte de estas operaciones psicológicas o las PSYOPs, P-S-I-O-P, Papa Sierra Yankee Oscar Papa, que son las siglas en inglés, y cómo estas estrategias además podemos utilizarlas para crear consentimiento a través de la propaganda y, lo más importante, poder modificar el comportamiento de las personas. Las operaciones psicológicas, su objetivo principal es la modificación del comportamiento de las personas. Esa es la misión principal de una operación psicológica. Y hoy día todos estamos, por eso es tan relevante esta información, porque todos estamos sujetos, ¿no?, a una gran cantidad de información, y es muy difícil filtrar, es muy difícil saber quién está diciendo la verdad o quién está, qué es lo que hay detrás realmente de las narrativas, ¿no? Todo esto es parte de operaciones de inteligencia que se pueden volver mucho más complejas, ¿no?, a medida que se van agregando otros factores, ¿no? Pero la misión principal de una operación psicológica es influir el comportamiento, como lo dicen los mismos manuales de operaciones psicológicas militares, pero aquí, si se dan cuenta, dicen que es para influir el comportamiento de una nación extranjera, de la audiencia, ¿no?, del público, una nación extranjera, y para, en este caso, de acuerdo a el manual que tengo aquí, para apoyar a los objetivos y a los objetivos de Estados Unidos en este caso. ¿Por qué? Porque me estoy basando en un manual de operaciones psicológicas que se llama el FM 3-05.30. Está autorizada su distribución por el departamento, por las agencias gubernamentales, ¿no? Y aquí hablan en este departamento del ejército sobre este tema, y este es un manual, ¿no?, un manual de campo de psicología, de operaciones psicológicas, ¿no? Estoy traduciendo ahí, por eso estoy un poco lento, traduciendo en vivo. Entonces, ya vimos que el objetivo es, por supuesto, modificar el comportamiento, y como lo dice este mismo manual, este comportamiento tiene que ser dirigido, la modificación de este comportamiento tiene que ser dirigido a un país extranjero, a la audiencia de un país extranjero, con el objetivo de modificar sus comportamientos y de poder apoyar los objetivos que tiene. En este caso particular, son muchos los países que utilizan esto, ¿no? En este caso, los objetivos que tiene Estados Unidos de acuerdo a este manual del ejército. Ahora, aquí hay algunas cosas que es vital poder comprenderlas para poder detectar, ¿no?, todas estas tácticas de manipulación y para no caer presa de la propaganda. Aquí lo importante, que es el tema central de este contenido, es que vas a poder tener las herramientas necesarias en el fondo para poder reconocer cuando sus creencias o cuando tus creencias están siendo influidas por narrativas externas. Y para eso tenemos que profundizar en algunos conceptos. Como ya es costumbre, vamos a sumergirnos en conceptos como la disonancia cognitiva, el modelo FATE también, F-A-T-E, Foxtrot, Alfa, Tango, Eco. El modelo FATE, donde vamos a poder mejorar además nuestras habilidades de pensamiento crítico y también poder discernir los mensajes manipuladores de los medios de comunicación. ¿Cómo no va a ser importante esto, no? Y en última instancia,
Todo este contenido nos va a capacitar además para poder saber cuestionar esta información que consumimos y además poder adoptar una perspectiva que va a ser más analítica. Vamos a salvaguardar además potencialmente nuestra identidad frente a todas estas realidades fabricadas, ¿no? Realidades fabricadas. El mundo está lleno de eso hoy día. Vean lo que está pasando en Siria, vean lo que está pasando en Medio Oriente, vean lo que está pasando en Palestina, ¿no? Vean lo que está pasando en Estados Unidos, vean lo que está pasando en Europa, en Rusia, en Ucrania, en el Reino Unido, en Canadá. Todo esto nos va a permitir aprender e identificar estas estrategias para, en el fondo, fomentar una mayor conciencia de cómo las narrativas moldean el comportamiento de la sociedad. Es vital poder entender que una operación psicológica también en gran medida, en gran escala, es parte de una ingeniería social, lo que se ha hablado tanto y es un término que, gracias a Dios, cada vez se utiliza mucho más. La ingeniería social. Esto que le estoy comentando está basado en este manual de campo de operaciones psicológicas del ejército norteamericano, pero también en gran medida en el trabajo del señor Chase Hughes, que acaba de hacer un excelente video hace unos días atrás que está en YouTube, que dice: una vez que tú sepas esto, toda operación psicológica se va a volver obvia. Está por supuesto en inglés, así que yo estoy haciendo toda esta traducción. Estás siendo manipulado sin que realmente sepas o te des cuenta. Así que él aquí lo que hace es revelar todo este proceso, ¿no?, de manipulación. Bueno, aquí es vital entender que esto es tan real para que usted vea que esto es un manual de campo, como les decía, del ejército norteamericano. Esto lo usan muchos países, no es solamente Estados Unidos, para que no digan después que son muchos los países, pero en Estados Unidos mucho de este material, y es la gran ventaja, se hace público cada cierto tiempo, ¿no? Entonces es más fácil acceder, por supuesto, a información acá, además por el idioma. Pero las operaciones psicológicas se han utilizado tradicionalmente, por ejemplo, para operaciones, para la diplomacia, ¿no? Para poder apoyar senadores, o sea, embajadores, digo, y los teams que tienen en un país determinado con estas operaciones psicológicas para poder ayudar en los esfuerzos diplomáticos. Ellos aquí mencionan el tema de el combate a las drogas, por ejemplo, las acciones humanitarias. Es súper interesante este tema porque por todo lo que hemos visto con el USAID, ¿no? Hay que ir separando ahí. Y también las operaciones de paz para la construcción de una paz. Ellos dicen incluso que estas operaciones son esfuerzos cooperativos entre el gobierno de los Estados Unidos y otras naciones. Así que esto siempre se ha hecho. El tema es que la mayoría de la gente no conoce este tipo de operaciones, ¿no? Así que vamos a ver que todo esto se hace con objetivos claros. Por ejemplo, muchas operaciones psicológicas, según este mismo manual, se hacen en apoyo de las operaciones militares. Tienen un efecto en las operaciones militares y que puede este efecto ser magnificado por estas operaciones psicológicas. Todo esto mediante la modificación del comportamiento del país extranjero, que en este caso es el blanco. Y es vital entender lo siguiente, y pongan mucha atención a esto, porque ya vamos a pasar a la parte donde vamos a poder detectar todo esto y vamos a explicar en detalle, y esa parte yo sé que les va a encantar del programa, pero ya vamos para allá. Es importante entender que las operaciones psicológicas apoyan a veces tanto operaciones que son ofensivas como defensivas. Y el objetivo final de todas las operaciones ofensivas y defensivas es acelerar la derrota final de las fuerzas enemigas. ¿Y cómo se hace esto? Pongan atención. Primero, socavando la voluntad del enemigo de resistir. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la desmoralización? Nos quieren desmoralizar. Todo eso de pensar, ¿cierto? Que tantas cosas que se hacen para desmoralizar. También es importante entender que otro de los objetivos es aumentar el malestar entre la población civil en las áreas enemigas, ¿no?
súper importante, aumentar la deserción o rendición de las fuerzas enemigas, que la voluntad de combatir, la voluntad de resistir se vean absolutamente socavadas. Reducir la interferencia civil en las operaciones militares. Súper importante. Y por supuesto, socavar la credibilidad del liderazgo enemigo. Todo esto nos va a ayudar a poder empezar a entender un poquito más esto en profundidad. Reducir los daños a elementos de infraestructura críticos para los objetivos finales. Y aumentar la aceptación de fuerzas amigas en el territorio ocupado. ¿Cierto? Que estos liberadores que vienen que vengan como prácticamente liberadores. ¿Se acuerdan de cuando, por ejemplo, pasó el tema con Irak? Cómo funcionaba toda esta propaganda y cómo muchos iraquíes le daban la bienvenida a las tropas que lo estaba liberando del régimen del tirano de Saddam Hussein. Pero ¿qué fue lo que pasó al final? ¿No? ¿Qué fue peor? Muchos de esos iraquíes, yo te aseguro que hoy día se arrepienten, ¿no? Todo esto también tiene como objetivo, estas operaciones psicológicas pueden tener como objetivo disuadir la intervención también de potencias neutrales y vecinas, contrarrestar la propaganda. Y cualquiera de estos objetivos puede ser apoyado por operaciones psicológicas en los niveles operacionales y tácticos, y algunos métodos específicos de cómo estas operaciones psicológicas se apoyan en operaciones ofensivas y defensivas se discuten dentro de este manual de operaciones psicológicas del Ejército de los Estados Unidos. Bien, habiendo entendido esto, ahora vamos a poder revisar todas las tácticas, ¿no? Que son estas tácticas de manipulación inherente de las operaciones psicológicas y cómo todo esto se puede utilizar, como les decía, para poder crear este consentimiento a través de la propaganda, esta modificación del comportamiento, y por supuesto vamos a tener todas estas herramientas que son necesarias para poder detectar todo esto y para que todas estas narrativas externas que están siendo creadas con un propósito específico no tengan efecto en nosotros o podamos minimizar este efecto al poder profundizar en todos estos términos y poder rescatar nuestras habilidades. Lo que está más perdido hoy día son las habilidades de pensamiento crítico, ¿no? De tratar de pensar por nosotros mismos. Y eso es algo de lo que yo me siento muy orgulloso en este programa, porque yo siempre les digo, a pesar de que yo tengo mi opinión, mi visión de las cosas, y muchas personas están de acuerdo y otras no, pero yo siempre les digo, el objetivo de esto es que lo tomen para que ustedes se puedan formar su propia opinión, ¿no? Eso es lo clave. Y ese es un buen espíritu que tiene este programa. ¿Por qué? Porque va en contra, ¿no?, de que no haya discernimiento, va en contra que no haya, en contra de la manipulación. Así que todo al igual que para contrarrestar una operación psicológica, todo este contenido que ha ofrecido este canal durante tanto tiempo nos permite y nos capacita para cuestionar toda la información que consumimos y podamos adoptar, ¿cierto?, una perspectiva mucho más analítica y aprender así a identificar todas estas estrategias, que es lo que hace finalmente fomenta una mayor conciencia de cómo las narrativas moldean el comportamiento de la sociedad, y ahí nos damos cuenta que es un engaño. Así que lo primero que hay que entender es la introducción a la manipulación y operaciones psicológicas según el trabajo del señor Chase Hughes para permitirnos identificar, ¿no?, este tema. Y él dice que lo primero que hay que aceptar, ¿no?, es que las minorías inteligentes pueden perfectamente crear un consentimiento mediante la manipulación y la propaganda. Y ellos, de hecho, argumentan que deberían hacerlo, porque es cosa de revisar sus documentos, cuántas veces los hemos revisado, y ellos te dicen, nosotros tenemos que controlar los destinos de la humanidad. Vamos a decirte lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer con el sol, lo que hay que hacer con el CO2, etc. Bueno,
Otro punto clave es la falta de conciencia en muchas personas, que permite además que su comportamiento e identidad sean fácilmente manipulados. La falta de conciencia. La falta de conciencia y la falta de identidad. ¿Han visto toda esta gente que sigue estas modas sin sentido? Eso se da especialmente entre los adolescentes. Yo también lo viví cuando era adolescente. Y hoy día reconozco, y muchas de estas modas me parecen ridículas, pero yo tengo que reconocer que lo que me llevó de repente a usar estas ropa extravagante o cosas que no tenían nada de auténtico, sino que eran una imitación de otras cosas que veíamos a través de la televisión, de la moda de aquel entonces, era porque había una falta de identidad, había una búsqueda de identidad, y eso permitía que fuéramos manipulados. En aquel entonces uno, por supuesto, como joven lo encuentra cool, pero ya con una diferente conciencia cambia toda la perspectiva. Existe además una creciente conciencia entre las personas sobre cómo estos procesos afectan sus vidas. Y aquí vamos porque el señor Hughes nos presenta una herramienta. Nos presenta una herramienta que nos va a permitir calcular de 0 a 100 la probabilidad de que algo sea una operación psicológica. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Tener esta herramienta y tener este conocimiento que nos va a cambiar absolutamente la perspectiva la próxima vez que prendamos la televisión o la próxima vez que veamos un titular. Este autor, además, el señor Hughes, es experto en comportamiento, con experiencia además en el ejército estadounidense y en psicología conductual. Vamos a ver el modelo FATE, Foxtrot Alpha Tango Echo. FATE en las operaciones psicológicas. ¿Qué es el modelo FATE? Bueno, esto se compone de lo siguiente. Es enfoque, autoridad, tribu y emoción. Esto está súper interesante. Y a medida que profundicemos, si es que tiene una cantidad de conceptos desordenados en este momento en la cabeza, bueno, yo estoy seguro que todo va a empezar a encajar. Y es igual que ese juego, el Tetris, ¿no? Donde empezaban a encajar las piezas después de que uno ya se acostumbraba a las formas que tenían estas piezas y decía, bueno, esta cabe en tal parte y esta en el otro. Así que todos estos elementos FATE, enfoque, autoridad, tribu y emoción, son las claves para poder entender cómo operan estas operaciones psicológicas. El enfoque FATE lo que busca es desviar la atención mediante la repetición, visuales impactantes y escenarios que inducen miedo, como la cobertura constante de crisis. Entonces empiezan las noticias, ¿cierto?, a transmitir, empiezan a repetir una y otra vez, todos los medios empiezan a repetir exactamente lo mismo, muestran imágenes impactantes para apelar, ¿cierto?, a estos escenarios que inducen el miedo y le dan, por ejemplo, cobertura. Este es un ejemplo, ¿no?, constante a una crisis. Después viene dentro del modelo FATE la autoridad, que es lo segundo. Por supuesto que estamos hablando en escenarios de ejemplo, ¿no? La autoridad se refiere a ¿qué? A figuras confiables que van a alterar su tono de voz, su tono, en el fondo su narrativa, para poder respaldar estas narrativas que está transmitiendo la prensa. Y aquí lo que se requiere es que las personas presten atención a las declaraciones que están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí empiezan a aparecer las autoridades que inmediatamente van respaldando esto y salen una serie de figuras a decir sí, y autoridades también en los temas, ¿no? Puede ser un analista internacional, incluso en escenarios más bajos hasta un influencer, ¿no?, que está tratando de respaldar todas estas narrativas. Después está la tribu en el modelo FATE. ¿Qué es lo que hace? La tribu explota los instintos tribales. Usted ya lo adivinó. Instintos tribales, porque lo hemos visto en varios programas anteriores, ¿no? Este instinto tribal. ¿Y qué es lo que pasa cuando aparece el instinto tribal? Se empiezan a polarizar las opiniones. Como clasificar a personas como patriotas y traidores. Esto lo hace la prensa, esto lo hace la autoridad, por supuesto, respaldado por estas figuras confiables que están haciendo sus declaraciones, y aparece la tribu y explotan todos estos instintos y
empiezan a polarizarse las opiniones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí finalmente? El último componente del modelo FATE, la letra E vendría a ser esta, viene la emoción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? La emoción genera respuestas que son intensas y que pueden suprimir el pensamiento crítico. Y este, por supuesto, es esencial para poder analizar las pruebas presentadas en vez de dejarse influenciar por las llamadas emocionales. Aquí desaparece el pensamiento crítico porque ahora las respuestas son generadas a través de los estímulos que entregué anteriormente y se transforma la respuesta en algo emocional. Entonces vemos a las masas empezando a actuar con las emociones, pero no con el pensamiento crítico. Ese es el objetivo del modelo FATE: enfoque, autoridad, tribu y emoción. Esto nos permite entender cómo hemos sido y de cuántas operaciones psicológicas quizás hemos sido objeto. Porque en cuántas de las políticas actuales, por ejemplo, que implementa, vamos a poner un ejemplo, que implementa la Agenda 2030, todo se lleva a la respuesta emocional. No es que es por salvar el planeta, no es porque es el derecho de las mujeres, no es porque es el derecho de las minorías, pero ¿cuáles son los argumentos en contra de esto? Siempre la gente repite lo mismo, ellos no tienen argumentos. ¿Y se dan cuenta por qué no hay argumentos? Porque simplemente no hay pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo poder identificar todas estas estrategias de las operaciones psicológicas? Lo que pasa aquí es que el cerebro humano se enfoca porque en el fondo el cerebro está programado para concentrarse en cambios repentinos o inusuales porque señalan amenazas u oportunidades potenciales. Y esto es una forma de supervivencia evolutiva que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las operaciones psicológicas? Aprovechan eventos que rompen expectativas normales, como crisis inesperadas o revelaciones dramáticas. Esos son los eventos que se tratan de aprovechar para poder generar este enfoque, para que nos enfoquemos en estos cambios repentinos o inusuales. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cuestionar la novedad de un evento, considerando si ha sido fabricado o temporalmente diseñado. ¿Por qué? Porque debemos preguntarnos entonces, ¿por qué esto es nuevo? ¿Por qué le están dando tanta atención a esto? ¿Por qué todos los medios están repitiendo exactamente lo mismo? Aquí es donde tenemos que considerar y levantar estas alertas para ver si este evento o el mensaje que nos están transmitiendo ha sido fabricado o programado artificialmente. Hay que identificar patrones que pueden suceder inmediatamente, como cambios drásticos en la opinión pública o videos virales coincidentes. Todo esto es crucial, buscar estos cambios, estos patrones. Hashtags, por ejemplo, de tendencia que podrían aparecer, que podrían ser inusuales, o videos virales que parezcan muy coincidentes con toda esta narrativa, aunque muchos de ellos también se pueden producir como un efecto de repetición, ¿no? Porque hay gente que, por el hecho de transmitir una narrativa, no significa que esté pagada ni que sea parte de la operación psicológica de manera, digamos, orquestada, sino que puede pasar a formar parte de ella simplemente por ser parte de la caja de resonancia que se genera y transformarse en un repetidor de esta, que es lo que vemos en muchos comunicadores también en general, ¿no? Se produce esto. Entonces hay que ver estos cambios drásticos en la opinión pública. Muchas entrevistas a diferentes personas, ¿no?
mucho manejo de este tipo de narrativas donde toda la atención se pone en este tipo de eventos. El señor Hughes pone un muy buen ejemplo aquí. Por ejemplo, sale un video viral, ¿cierto?, que expone un encubrimiento gubernamental y se lanza el mismo día de evidencia, que aparece la evidencia que es comprometedora para este caso, ¿no? Donde el gobierno ha hecho un encubrimiento. Entonces podría ser perfectamente una nación extranjera o una potencia extranjera que esté planificando esa operación para debilitar al gobierno en curso y bajar, ¿cierto?, la adhesión de los ciudadanos a su gobierno, etc. ¿Ya? Eso podría ser un muy buen ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí inmediatamente para poder contrarrestar esto? Inmediatamente buscar voces contrarias. Buscar voces contrarias a lo que nos están contando, ¿cierto? Y independientes. Que tengan otra visión. Y esto hay que hacerlo especialmente, prácticamente como obligación, especialmente cuando los medios y todos los medios en general están presentando puntos que son absolutamente idénticos. Ahí es donde yo tengo que ir buscar voces contrarias o independientes que me van a ayudar a fortalecer mi pensamiento crítico. Por ejemplo, un estudio sobre una crisis de salud que fue financiado por una empresa que vende soluciones de salud es sospechoso, ¿no? Eso es justamente lo que hay que buscar. Y en la mayoría de las narrativas que nos han metido este último tiempo, bueno, vean quiénes nos venden el problema y después quién nos vende la solución. Siempre van a encontrar un conflicto de intereses, sobre todo si esta narrativa, porque los minutos en televisión cuestan dinero. Vaya usted a tratar de meter una idea, lo que yo siempre les digo, vaya usted a tratar de meter una idea, mire, ¿sabe qué? Yo tengo esta idea y yo quiero que esto se difunda por televisión. A ver qué le dicen. Tiene que llevar un saco de dinero para poder hacer eso. Eso es lo primero que hay que entender también, cómo funcionan los medios. Bueno, pero esto se pone todavía mucho más interesante porque están las armas de disonancia cognitiva en todas estas operaciones psicológicas. Y la disonancia cognitiva ocurre cuando nueva información entra en conflicto con nuestras creencias y también con nuestra identidad. Justamente es eso lo que explotan estas operaciones psicológicas mediante estos famosos microacuerdos. ¿Qué son estos microacuerdos? Son concesiones pequeñas que hacen las personas que nos llevan a alinear nuestro comportamiento para reducir el conflicto interno que nos podría generar entrar en conflicto con nuestras creencias e identidad. Vamos a poner un ejemplo. Con el tiempo, inconscientemente te irás alineando tu comportamiento. Con el tiempo. Eso es parte de estos famosos microacuerdos. Muchos podrían llamarlo aquí estarán pensando en correr la ventana de Overton, ¿cierto? Aquí hay muchos ejemplos de manipulación que incluyen, por ejemplo, valga la redundancia, campañas que presentan acciones como moralmente correctas, acciones moralmente correctas, y esto puede forzar a la comunidad por temor a una crisis de identidad. También están lo que se denominan los guiones emocionales. ¿Qué es un guión emocional? Por ejemplo, es el miedo a la pérdida o la escasez. Entonces, ¿qué es lo que puede producir esto? Puede producir reacciones instintivas, ¿no? Como, por ejemplo, ir al supermercado y comprarlo absolutamente todo porque estoy muerto de miedo, por el pánico. Estas narrativas que son manipuladas, ¿qué es lo que hacen? Terminan desencadenando instintos. Y a eso justamente apelan los guiones emocionales. Recapitulando, ¿qué es lo que hacen estos famosos guiones emocionales? ¿Y cómo los puedo contrarrestar, ¿no? Lo que hacen es tratar de normalizar estos comportamientos extremos en situaciones de emergencia, en situaciones anormales,
Así que yo lo que voy a tener que hacer aquí para contrarrestar esto es analizar bien el contexto para poder entender si es que hay aquí o no una manipulación. Entonces aquí tenemos las armas de disonancia cognitiva en las operaciones psicológicas. Hemos comprendido los scripts emocionales en la manipulación de la narrativa. Hemos hecho el análisis del contexto y la manipulación. Hemos evaluado el marco en que se entrega toda esta información y hemos visto los cambios rápidos en la conformidad y la oportunidad. Pero aquí hay mucho más y mucho de esto les va a hacer sentido con lo que están viendo el día de hoy y los va a preparar para lo que viene. ¿Y por qué preparar para lo que viene? Porque ahora vamos a tener que estar más alertas que nunca con estas técnicas. Sobre todo cuando entra en juego la inteligencia artificial. Sobre todo cuando es tan fácil reproducir un video que no es verdad. Poner a dos actores y eso va a ser cada día más poner dos presidentes, por ejemplo, hablando y diciendo algo que nunca han dicho. Y eso cada vez se está volviendo más sofisticado y cada vez va a ser más difícil de poder identificar. Y sobre todo las personas que sean menos familiarizadas con la tecnología y con lo que está pasando, por supuesto, van a caer primero en estos engaños. Ustedes se imaginan lo difícil que es filtrar hoy día información. Imagínense en estos nuevos escenarios. Así que justamente por eso que estoy haciendo este programa, ¿no? Porque esto es lo que yo detecto día a día. Vamos a pasar a ver la parte más interesante, porque lo mejor siempre queda para el final, ¿no? Para nuestros fieles oyentes aquí del podcast de Contracultura. Vamos a ver las técnicas de manipulación y las falacias lógicas. Aquí lo que es esencial es entrenar el cerebro para poder reconocer las falacias lógicas, ya que pueden ser utilizadas por los manipuladores para convencer a las personas. Pero veamos qué es lo que es una falacia lógica y cómo vamos a poder reconocerlas, ¿no? Bueno, una falacia lógica en el fondo es argumentos erróneos, engañosos, que nos pueden parecer convincentes, pero en realidad no son válidos y son como trucos que pueden llevar a conclusiones falsas. Y por supuesto tenemos que reconocer estas falacias para poder pensar de manera más crítica. Aquí la apelación a la emoción, por ejemplo, que es lo que utiliza el miedo, la ira y la esperanza para poder eludir la lógica. Y por supuesto se trata de esta táctica, pasar por alto tu pensamiento lógico. Y por ejemplo, alguien podría decir, si vamos a poner un ejemplo de esto, podría decir, si no apoyas esto, los niños van a sufrir. Pero esta afirmación lo que intenta hacerte sentir culpable o temeroso para que estés de acuerdo con ellos, incluso si su idea no es en realidad la mejor. Entonces, apelar a la emoción aquí significa que alguien está tratando de convencerte, haciéndote sentir algo en lugar de usar hechos o la lógica. Ahora, continuando con estas falacias lógicas que suelen ser utilizadas por estos manipuladores para convencer a las personas, está el famoso argumento del hombre de paja. ¿Qué es lo que es? Bueno, lo que hace distorsiona el argumento de alguien, o sea, pone palabras en la boca de una persona X que no ha dicho tal cosa y distorsiona el argumento para poder atacarlo más fácilmente. Pongamos un ejemplo. Cuando se dice que los opositores, o se dijo mucho tiempo esto, que los opositores a los confinamientos no se preocupan por las vidas de las personas. Eso nunca lo ha dicho alguien que se ha opuesto a los confinamientos. Pero ese es el argumento del hombre de paja, ¿no? Ponen estas palabras en la boca de alguien para poder facilitar el ataque. Y también tenemos algo sumamente interesante que se utiliza mucho hoy en día, la política de la banda de la mayoría. ¿Qué significa esto? Afirma que algo es verdad porque todos lo apoyan. Y un muy buen ejemplo de esta afirmación es que, por ejemplo, millones de personas apoyan X, millones de personas apoyan tal cosa, por lo tanto, esto tiene que ser verdad. Pero también está la falsa dicotomía, y esta presenta solamente dos opciones extremas, ¿no? Hay solamente dos caminos. Se omiten todas las alternativas, el pensamiento crítico, otras opiniones, y se llega a o estás con nosotros o estás en contra. Eso es lo que busca esta falsa dicotomía para llevar esto hacia los extremos. También aquí están, y esto lo han escuchado ustedes recurrentemente, así que hay que poner mucha atención cuando nos enfrentemos
a los famosos ataques ad hominem. ¿Qué es lo que hacen? Atacan a la persona en lugar del argumento. Todo se centra en la persona, no en el argumento. Y comúnmente es escuchado cuando se dice, vamos a poner un ejemplo, no puedes confiar en ella porque no es científica, ¿cierto? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero ahí es donde se puede utilizar este ataque ad hominem, que es tan común hoy en día. Y aquí hay otra cosa que es absolutamente común. La famosa apelación a la autoridad, que es parte esencial para poder entrenar nuestro cerebro para poder reconocer todas estas falacias lógicas. Y esta apelación a la autoridad lo que hace en el fondo sostiene que algo es verdadero porque lo dice una figura de autoridad, ¿cierto? Como si eso fuera razón suficiente para que de por sí ya esto sea verdadero. Y un buen ejemplo de eso es cuando se argumenta que hay que confiar en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Se apela ahí a la autoridad para sostener que algo es verdadero. Y también está esta que es muy, muy interesante y que nos permite ir redondeando el programa el día de hoy. La pendiente resbaladiza. ¿Qué es lo que hace la pendiente resbaladiza? Argumenta que una acción llevará a un resultado extremo negativo como perder, por ejemplo, todas las libertades. Y aquí también hay que poner atención en esta siguiente falacia lógica. Dentro de estas teorías de manipulación y falacias lógicas, por supuesto, donde vemos las generalizaciones apresuradas. ¿Qué son? Son afirmaciones amplias realizadas con poca evidencia, como afirmar que todos los políticos son corruptos basándose en dos casos. Afirmar que todos, absolutamente todos son iguales, que todos trabajan para lo mismo, etc., ¿no? Esas son generalizaciones apresuradas. También está aquí, y esto es muy importante, a mí me ha llamado mucho la atención, el red herring. ¿Qué significa esto? Distrae con información irrelevante, por ejemplo, relacionando el cambio climático con el crimen para poder desviar la atención de algo, ¿no? El red herring. Información irrelevante para distraer y desviar la atención. Y finalmente, este es sumamente importante, tenemos la falsa equivalencia. ¿Qué es lo que hace? Compara dos cosas como si fueran iguales, aunque no lo sean, y es particularmente esta, por supuesto, dañina en el discurso público. En el fondo, la falsa equivalencia lo que hace compara dos cosas como si fueran iguales, y podríamos poner un ejemplo, escuchar a alguien en las noticias, ¿no?, que diga que ambos bandos tienen extremistas, por lo tanto son exactamente iguales. Esto, por supuesto, es perjudicial. Podemos decir así que en resumen, las emociones son una herramienta poderosa en todas estas operaciones psicológicas, en estas PSYOPs, y comprender cómo se utilizan para manipular nuestras decisiones es esencial para poder mantener la autonomía y además poder mantener el pensamiento crítico. Aquí se trata, por supuesto, de explotar, ¿no?, esta disonancia cognitiva que se genera y que surge cuando hay nueva información que empieza a chocar con la identidad o las creencias de una persona. Y aquí se utilizan estos que ya vimos, estos microacuerdos, que son pequeñas concesiones que son aparentemente inofensivas para poder ir moldeando la identidad con el tiempo. Podríamos presentar un ejemplo, ¿no?, una PSYOP que podría presentar a alguien como parte de un iluminado moral o inteligente si realiza ciertas acciones. Pero si la persona no está de acuerdo, se arriesga a un conflicto de identidad, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de explotación de guiones emocionales, los arquetipos, las narrativas que son manipuladas, que activan además estos instintos como el miedo, la pérdida, la escasez, el rechazo social, muy importante, o el peligro, ¿no?, que apela hacia nuestros instintos de supervivencia. Y por supuesto aquí tenemos algo muy importante, ¿no?, que estos arquetipos que se van generando, los héroes, los villanos, los salvadores, que lo que hacen es simplificar las narrativas y que además pueden ser usados convenientemente para la manipulación. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay tácticas adicionales de manipulación, como por ejemplo múltiples fuentes centralizadas. Aquí lo que se hace con las múltiples fuentes centralizadas, se crea una cámara de eco que silencia la disidencia y estrecha además las perspectivas. Se puede hacer dentro de estas tácticas de manipulación un cambio de contexto, lo que se denomina, ¿no?, que se manipula el contexto para poder normalizar comportamientos extremos.
y las falsas falacias lógicas, que es lo que acabamos de ver, que se utilizan estos argumentos defectuosos para convencer a las personas. Aquí hay algo absolutamente clave para ir finalizando, ¿no?, con este análisis de lo que son las operaciones psicológicas, cómo aprender a poder detectarlas, ¿no? Hay que evaluar muy bien el marco de la información que se nos está presentando y resistir los cambios rápidos de cumplimiento. Recuerden que ese va a ser el objetivo, ¿no?, al que nos quiere llevar esta operación psicológica. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar las expectativas que puede haber, las creencias que hay en juego, las percepciones de las distintas personas, de los distintos actores, las definiciones también que te presentan. Eso es muy importante, porque van moldeando la narrativa, las definiciones. Y por supuesto hay que buscar temas aquí que se evitan y críticos que están siendo silenciados. Hay que resistir esta presión para poder actuar rápidamente y cuestionar la conformidad. Todo esto involucra además no solamente a las personas en general, ¿cierto?, que resisten esta presión para poder actuar, sino también a los escépticos, y analizar el momento en que se están presentando cada uno de estos eventos. Y por supuesto, empezar a reconocer estas falacias, ¿no?, esta apelación a la emoción, el tema del hombre de paja, el bandwagon, que se afirma que algo es verdad porque mucha gente lo apoya, estos falsos dilemas, y las falsas equivalencias, entre otras. También es sumamente importante aprender a identificar el uso de los arquetipos dentro de las narrativas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar este uso de los arquetipos? Bueno, hay que deconstruir la historia, esta historia que se nos está presentando. Hay que además analizar los personajes, los roles que estos desempeñan, los personajes, ¿no? ¿Qué roles tienen? ¿Qué cargos de poder tienen? Y las narrativas, además, que utilizan arquetipos, lo que hacen, simplifican en el fondo las historias mediante el uso de estas figuras como héroes, villanos, salvadores. Y hay que preguntarse aquí quiénes son los personajes y qué roles están desempeñando. Y generalmente se trata de simplificar la narrativa. O sea, las historias que se presentan son muy simplistas, como la de buenos contra malos. Y esto a menudo, ¿no?, señala un indicio de que hay una manipulación, ¿no? Y ahí entra la búsqueda de estos matices, siempre buscar estos matices dentro de la narrativa, y nos vamos a dar cuenta que las cosas a lo mejor no son como se nos están presentando. ¿Cuál es otro indicador que hay que tener en cuenta mientras yo evalúo el marco de la narrativa que me están presentando? Hay que tener en cuenta la supresión de información, también el silenciamiento de críticos. Todos esos son indicadores absolutamente claves de manipulación. ¿Por qué? Porque se pretende controlar, monopolizar la narrativa. Se tratan de desacreditar los puntos de vista que son alternativos, o se suprimen búsquedas específicas. Todo esto son señales de alerta. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un escándalo corporativo, ¿cierto? El equipo de relaciones públicas de la empresa puede enmarcar a los críticos como empleados descontentos con un rencor, y así puede desviar la atención de las preocupaciones legítimas que puedan tener ellos, ¿no? Estos son ejemplos. Ahora, yo le mencionaba al señor Chase Hughes, y vamos a terminar con esto, que él desarrolló un sistema de puntuación de realidad, o sea, es un sistema de puntuación para poder detectar operaciones psicológicas, ¿no?, con la experiencia que él tiene, con su trabajo en el ejército, con su trabajo como psicólogo. Entonces, él dice que hay que fijarnos en los siguientes puntos, ¿no? Y si encontramos muchos de esos puntos, más de 5 que están presentes, bueno, es evidencia clara y contundente de manipulación. Él habla de 5 o más es presencia abrumadora, y 1, si detectamos solamente 1, no está presente y no hay señales de manipulación. Así que habla de las probabilidades que hay, probabilidades moderadas. Hay que mirar más a fondo en algunos casos. Hay alta probabilidad de posible manipulación, y en algunos casos donde el puntaje es aún mucho mayor, entre 76 y 100, porque él pone todo esto en una tabla, entre 76 y 100 hay señales abrumadoras de una operación psicológica. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, algunos de los que vimos, pero resumiendo, es el tiempo, el momento en que ocurre el evento parece sospechoso o coincidente con otros eventos,
La manipulación emocional provoca miedo, la información que nos están transmitiendo, indignación o culpa sin pruebas sólidas. La mensajería uniforme, se repiten frases o ideas clave en los medios, se repiten una y otra vez. Esta mensajería uniforme. La información faltante, se excluyen, dice él, puntos de vista alternativos o detalles críticos en esta información faltante, otro signo de esta manipulación. El uso de estas narrativas simplistas, que ya vimos que se reducía toda esta historia a un marco del bien contra el mal, la división tribal, ¿cierto? La dinámica de nosotros contra ellos, la sobrecarga de autoridad, están expertos cuestionables impulsando esta narrativa. El llamado a la acción urgente exige decisiones inmediatas sin ningún tipo de reflexión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esto? El uso excesivo de la novedad. El acontecimiento se presenta como impactante o sin precedentes. Mucho ojo con ese tipo de títulos, ¿no? La ganancia financiera o política. Los grupos poderosos se benefician desproporcionadamente. La supresión de la disidencia, ¿se silencia a los críticos o se les etiqueta negativamente? Otro indicio, ¿no? Falsos dilemas, se presentan solo dos opciones extremas, efecto arrastre. Existe presión para conformarse porque todo el mundo lo hace. La repetición emocional, que es el punto 14 que él pone ahí, se repiten excesivamente los mismos desencadenantes emocionales. Datos cuidadosamente seleccionados, las características se presentan de forma selectiva o fuera de contexto. Las falacias lógicas, si es que están presentes, se utilizan argumentos defectuosos para descartar a los críticos. Hay lo que se denomina también dentro de esta lista la indignación fabricada. ¿Qué es esto? La indignación parece repentina o desconectada de los hechos. Las técnicas de enmascarado, la historia está diseñada para controlar cómo la percibes. Cambios rápidos de comportamiento, ¿no? Algo que vimos, los grupos están adoptando símbolos o acciones sin un razonamiento claro. Y el número 20, porque esta es una larga lista, pero termina con el número 20, y este es el número de los paralelismos históricos. La historia refleja eventos manipuladores del pasado. Por ejemplo, las crisis ambientales pasadas se utilizaron de manera similar para aprobar leyes de gran alcance y controvertidas. Bueno, ¿qué les parece? Esto realmente, puesto de la manera en que está en este programa, espero haber hecho un buen compilado, un buen resumen. Me parece que es una información absolutamente trascendental para entender el momento en que estamos hoy día, donde imagínense lo que va a pasar después con el tema de la inteligencia artificial, como les comentaba, y todo lo que está pasando con el tema de las noticias, de las guerras, ¿cierto? De tratar de buscar apoyo aquí, allá, para poder moldear las narrativas. Entonces hay que tener mucha hilar fino con esta información que les acabo de entregar, que es absolutamente vital para poder entender el momento en que nos encontramos hoy en día, que justamente se vuelve cada día más complejo producto de no conocer cosas como estas que acabamos de ver hoy día, que esta información realmente es la que puede marcar la diferencia para el análisis, para el momento en que tú tengas que compartir una noticia, para el momento que tengas que adherir a ciertas ideas, etc. Finalmente lo que importa es que cada uno saque sus propias conclusiones, que puedan utilizar esta información como mejor les convenga y para poder sobre todo reafirmar nuestro pensamiento crítico, que es lo más importante y es el espíritu además de este programa. Los dejo con nuestros auspiciadores del día de hoy, Volcano Trailers y micasino.com. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta los... hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado.
cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa, todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros, sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil, ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8, miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.